tardes, continuamos con nuestro nuevo programa, Pequeñas Dudas. Ya saben ustedes que nos hemos desplazado hasta los colegios de nuestra comarca. Allí hemos hablado con los alumnos sobre periodismo, sobre cómo ven ellos también el mundo de las comunicaciones, redes sociales, en fin, un montón de temas más que interesantes e importantes para ellos en esta nueva sociedad. Y les hemos dado unas pautas, porque el trabajo realmente lo han hecho ellos, para que elijan a unos personajes a los que entrevistar y preparen esa entrevista. Documentación, improvisación, en fin, un poquito de todo. Y hoy estamos con los alumnos de sexto A del Colegio Juan Bautista Irurzun de Peralta. La presentación nos la va a hacer Javier Castillejo. Buenos días, Javier, cuando quieras. Buenos días. Hoy somos alumnos del Colegio Juan Bautista Irurzun de Peralta. Como ya sabéis, somos de sexto A y os vamos a hacer un par de preguntas sobre todo. Y como vosotros sois iconos bastante ejemplares de nuestra educación, sobre todo María Jesús Ollobarren, que ha sido maestra, jefa de estudios y directora del colegio. Y también Luis Basarte, que es escritor, maestro, profesor y exdirector del Instituto de Peralta. Y ahora se van a presentar mis compañeros. Buenos días, me llamo Amaya. Buenos días, me llamo Carla Larañaga. Hola, me llamo Darío León. Buenos días, me llamo Gabriel Jiménez. Hola, me llamo Marta Jiménez. Buenos días, me llamo Emerick Moreno. Buenos días, me llamo Reda Fanané. Hola, me llamo Isabel Herbella. Hola, me llamo Aurora Ruiz. Buenos días, me llamo Lidia Estiva. Buenos días, me llamo Nay Remón. Buenos días, me llamo Adrián Fernández. Buenos días, me llamo Gorka Birru. Hola, me llamo Javier Villafranca. Buenos días, me llamo Aitor. Buenos días, me llamo Alexis Aguazo. Buenos días, me llamo Jawa Keita. Hola, me llamo Melanie Calero. Buenos días, me llamo Aitana Tonat. Buenos días, me llamo Mara Kraus. Buenos días, me llamo Enoc Martínez. Bueno, pues los que nos toca hablar en público, María Jesús Ollobarren, Luis Basarte, buenos días, bienvenidos. Gracias por prestaros a esta experiencia que a nosotros nos parece maravillosa, y cuanto más ahondamos y conocemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, todavía nos parece más maravillosa. Decía que los que estamos un poco acostumbrados a hablar en público sabemos de esos nervios y de esas risas nerviosas, que lo habéis hecho genial, todos. Así que, si os parece, pues los protagonistas son ellos y vosotros, y que empiecen las preguntas. Amaya. Y nos gustaría mucho hacer las siguientes preguntas. ¿Qué os inspiró para ser maestros? Bueno, a mí personalmente, cuando era pequeña, más pequeña que vosotros, pues a mí me gustaba mucho ser maestra, porque me gustaba cómo eran mis maestras. Yo, como ya tengo muchos años, solamente tuve 2 o 3 maestras, más bien 2, y otra era esporádicamente. Porque a los 9 años ya nos íbamos del colegio, aquellos chicos y chicas que queríamos estudiar bachiller, pues nos teníamos que ir del colegio, porque no teníamos, en aquel momento no se estudiaba en la escuela como hasta hoy. Entonces a mí me gustaban mucho mis señoritas, que se llamaban Doña Adela y la señorita Camacho. Y también, como me gustaba cómo enseñaban, pues luego en casa tenía yo unas hermanas que eran más pequeñas y yo jugaba con ellas, pero la maestra era ella. Así que desde muy pequeña me gustó ser maestra. Luis. Bueno, pues yo no lo tenía tan claro como María. No tenía muy clara cuál era mi vocación, ni sabía muy bien qué estudiar. Y en aquellos tiempos, cuando uno no sabía muy bien qué estudiar, había una carrera llamada Filosofía y Letras, no sé si os suena, ahora ya no se llama así. Y un poco, pues, si no tenías muy clara una vocación y querías ser arquitecto, médico, o economista o algo muy concreto, pues era una carrera que abarcaba muchas materias y que tenía como salida la docencia.
En principio se estudiaba en las distintas especialidades para ser profesor de instituto. Pasa que luego las cosas me fueron mal y me pasé a magisterio, que era otra modalidad docente. Y entonces estudié primero para magisterio y fui maestro al principio, pero no porque tuviera una vocación desde niño tan clara como tenía María Ángeles. Algo había que trabajar, algo había que hacer y empecé siendo maestro y me gustó. La verdad que, aunque no lo tenía clarísimo antes, pues me gustó bastante. Y luego ya sabéis que pasé estudié otra vez una carrera en la universidad y entonces pasé a ser profesor de instituto, que es lo que en principio yo tenía en la cabeza. ¿Cómo fue vuestra vida trabajando de maestro y maestra? Bueno, pues como toda la vida de trabajador, pues tiene sus cosas buenas y sus problemas también, sus compensaciones. Siempre hay problemas, o sea, en cualquier tipo de trabajo hay problemas. Pero yo nunca me he arrepentido de haber sido maestra. Y a mí me gustaba muchísimo el aula, me gustaba mucho enseñar en el aula, porque a mí, yo normalmente me preparaba las clases las mañanas de los domingos. Entonces yo me preparaba toda la semana para cómo iba a dar la semana. Y luego ya venía el lunes, hacía las fotocopias y ya. Y ya, como ya en mi cabeza ya tenía las clases, pues yo tenía ganas de que llegase la clase para ver si me salía como yo lo había previsto. Y a veces me salían de una manera, otras veces de otra, bueno, eso siempre pasa. Pero a mí me ha gustado mucho estar en el aula con los alumnos. Y luego, cuando ya trabajé jefa de estudios, pues es un trabajo que me gustó mucho, como la organización de toda la parte educativa del centro. Entonces, ese primer año pues, lo pasé muy mal, como seguramente ahora Rebeca, que está en esa labor que es difícil, pero luego pues es un trabajo muy bonito la de planificación. Y luego, por circunstancias, pues fui directora y también me gustó la gestión de dirección. Pero me gustaba mucho estar en el aula y la jefatura de estudios me gustó también mucho. Bueno, mi vida como maestro y profesor ha sido una buena vida, no la vida padre, una buena vida. Yo creo que he vivido muy bien y sobre todo he estado muy a gusto. Y yo creo que por una razón, porque he trabajado de aquello de lo que me gustaba trabajar. Cuando trabajas en algo que te gusta, pues la vida te va bastante bien. Y todos los problemas que surgen en cualquier oficio, pues los sorteas con mayor facilidad. Ahora, también os quiero decir una cosa, que algo te guste depende de que trabajes también. Es decir, no trabajas porque te gusta solo, sino que si te tomas tu trabajo en serio, te gusta cada vez más. Hay como una interacción entre el gusto por el trabajo y la cantidad de trabajo. Pero en resumen, pues yo creo que he vivido bastante bien y desde luego estoy muy satisfecho de cuál ha sido mi profesión. Amaya, lo de la dirección ya nos lo han contestado. Vamos con esos momentos importantes, ¿no? ¿Qué recordáis de esos momentos importantes en vuestra vida? A ver, bueno, aquí os voy a distinguir lo que es a nivel de centro y lo que es a nivel personal, ¿no? Bueno, a nivel de centro, pues nosotros, pues yo vine aquí en el curso 80-81. Bueno, a partir de ahí, nosotros ya formamos una familia y, bueno, tuvimos hijos también y los problemas también a veces que hemos tenido, pues los hemos compartido con los compañeros y compañeras que en este momento, pues algunos de ellos han quedado ya como amigos. Entonces compartíamos mucho lo que eran nuestras preocupaciones con los hijos y también todos nuestros logros que teníamos. Y sobre todo eso a nivel de centro. Y bueno, eso quizá mejora a nivel personal, pero nos lo hemos llevado, o por lo menos yo me lo he llevado del centro. Y del centro pues ha habido momentos pues, que han sido pues, difíciles y momentos pues, que han sido pues, más fáciles. De todas maneras, lo más duro que yo he pasado en la escuela quizá haya sido la pérdida, la muerte de compañeros y compañeras. Eso han sido momentos muy difíciles y luego también el año de la pandemia.
En el año de la pandemia hubo situaciones en las que sufrí bastante por las circunstancias tan desconocidas que teníamos. Y luego a nivel de centro pues ha habido momentos pues, que han sido muy buenos, ¿no? Porque en el centro pues, se implantó el PAI, se implantó el modelo D, la implantación también de las aulas de colorines y de hilar, y bueno, pues han sido años muy importantes también para el colegio. Entonces, esas dos cosas, tanto a nivel de centro como a nivel personal, pues han sido años importantes en nuestra vida, porque yo he pasado aquí 43 años. 40. Bueno, yo antes de responder a la pregunta, como no he hablado de mi condición de director, sí que os diré que cuando empiezas a ser director, pues la vida te cambia mucho, mucho, porque pasas de trabajar con cierta tranquilidad a tener que vivir con el instituto en la cabeza, con todos los problemas que tiene. Yo lo hice muy a gusto, muy satisfecho, no me quejo de ello, pero sí que es verdad que es un cambio muy significativo en la trayectoria profesional. Y por lo demás, ¿qué cosas importantes recuerdo? Pues no tengo ninguna clara. No sé por qué ciertas cosas que te han pasado, pues se te han quedado grabadas, dejando una huella en tu memoria y las recuerdas. ¿Por qué recuerdas esas y no otras? Pues no sé, han sido más significativas para ti por alguna razón. Tanto buenas como malas. Tengo recuerdos de grandes momentos y también recuerdos de momentos muy, muy complicados, especialmente como director, tengo que decir, pero también como profesor. Cosas buenas y cosas malas. Y el año de la pandemia, pues los que vivimos esa experiencia con responsabilidades de gestión en un centro, pues es imposible que se nos olvide, porque el lío fue morrocotudo, como se dice. Después de unos años, ¿os quedó algo pendiente por hacer en la educación? Bueno, en la educación nada se termina, es todo un continuo, porque ni cuando os veis vosotros, ni cuando un día seáis papás y mamás, pues nunca se termina la educación. Lo que pasa es que siempre hay que hacer todo lo mejor que se pueda en el momento en el que te toca vivir. A nosotros nos tocó unas circunstancias que era pues, el año de la pandemia, bueno, pues eso era lo que teníamos que vivir y gestionarlo de la mejor manera posible. Porque siendo directora tienes que tomar muchas decisiones. Y claro, no olvidéis nunca que solo se equivoca el que decide. El que no decide, pues nunca se equivoca. Y siendo directora tienes que tomar muchas decisiones, las fáciles, las difíciles, pero todo forma parte de lo que es la gestión. Y desde luego lo que sí es importante es hacer en cada momento lo que creas que tienes que hacer. Y eso a veces tiene coste personal y otro tipo de coste. Pero en la educación nunca se termina nada, siempre es un continuo. Tengo poco que añadir a lo que ha dicho María G, porque diría prácticamente lo mismo. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué te queda pendiente? Pues todo y nada. En el tiempo que has estado, has hecho todo lo que has podido y podrías haber hecho más. Pues claro, si sigues, pues sigues haciendo más. Como dice María G, es un continuum la educación y no hay nada especial que a mí me haya quedado por hacer. No tengo esa sensación. Hola, al igual que mi compañero os voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre? Bueno, en realidad no es que se haga cosas muy diferentes a cuando estabas trabajando. Lo que sí haces es esas cosas a otro ritmo, porque el tiempo tiene otro valor. Bueno, pues te levantas más despacio, luego pues desayunamos. Yo hago las cosas de la casa que me corresponden, y las que le corresponden a Luis, pues hace Luis, y después pues paseo, voy a la gimnasia, ando en bici, hago manualidades, viajamos un poco más, y luego pues el tiempo tiene otra dimensión, hacemos las cosas pues con más tranquilidad. Intentamos también estar activos, eso sí. Y bueno, ahora como hemos sido abuelos, pues nos tocará la tarea también un poco de cuidar a nuestros niños. Bueno, seguimos en la educación antes de que contestes, Luis, si me dejas, porque claro, sois muy conocidos los dos por todo lo que Javier nos ha dicho en Peralta, en Marcilla, un poco en esta zona, pero para gente que nos está viendo desde otras localidades tenemos que decir que además de todo el currículum del que nos han hablado, de ellos como docentes, son marido y mujer. Entonces, claro, eso también
bueno, es un tema personal, que entiendo que no os molesta que lo pongamos encima de la mesa porque es conocido y no es nada malo, todo lo contrario, pero imagínense ustedes las comidas de los domingos, eso lo dejo ahí en el aire, pero bueno, por alguna cosita que estáis diciendo, para que se nos ubique también la gente y sepa que, claro, al final compartís todo, es personal y profesional. Luis, preguntaba, Carla, tu tiempo libre. Pues un poco lo mismo que dice Mariaje, no hago nada especial, pero vivo más tranquilo. Si tengo que hacer la comida, no tengo que hacer la prisa corriendo la noche anterior, sino vivo con más calma y no hago cosas muy distintas. En los ratos más libres, pues me dedico sobre todo a andar, porque el médico me dice que tengo que andar 1 hora y media o 2 al día, y al médico hay que hacerle caso, ya sabéis, y a mi edad pues es muy importante andar. Y quitando esa obligación, que para mí es una obligación, no es que me guste especialmente, pues hago lo que se hace en la vida cotidiana, y en los ratos más libres pues leer y escribir, como podéis imaginar, leer prensa, leer libros, escribir gramática, escribir alguna otra cosa. Ya está. Luego vamos a entrar también, que te quieren preguntar por esa faceta de escritor. Una pregunta para Luis. ¿Por qué decidiste pasar de la escuela a profesor en el instituto? Pues porque me entendía mejor con los chicos y chicas mayores que con los más jóvenes. Pero esto no es ni bueno ni malo, no es ni mejor ni peor. Ya os he dicho que yo empecé estudiando filosofía con la perspectiva de dar clase en instituto, pero las circunstancias personales de mi vida cambiaron y dejé esa carrera y hice la de magisterio. Y luego, cuando ya trabajaba de maestro, la vez que trabajaba, estudié filología en la universidad y luego hice otras oposiciones y ya pasé a ser profesor de instituto. ¿Por qué? Pues porque me gustaba más, sin más, pero como a uno le gusta más un equipo que otro, no quiere decir que me parezca mejor ser profesor de instituto que ser maestro, pero era un gusto personal, vivía mejor con chicos, con chicas más mayores. Una pregunta para los dos. ¿Cómo habéis visto la evolución de la educación tras los años? Bueno, yo creo que a veces siempre se piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, lo que tiene que hacer la escuela es adaptarse a las circunstancias que, desde el punto de vista social, pues toca vivir. Es importante que los centros educativos se adapten al entorno y que a veces los centros educativos también sean como vayan de avanzadilla, por decirlo así. Pero bueno, es importante todo lo que se haga en la educación y cosas que quedan pendientes. Bueno, pues lo que queda pendiente les tocará a los nuevos equipos directivos y claustros de profesores los que tomen decisiones, porque ellos cada año hacen una evaluación del centro y ellos hacen propuestas de mejora. A nosotros nos tocó hacer unos cambios en el centro y a ellos les tocará hacer otros cambios y a los siguientes otros cambios y seguramente que alguno de vosotros seréis profesor o profesora y también nos tocará hacer cambios. Bueno, es muy difícil decir que cambiarías en la educación hoy en día. La educación es algo demasiado complejo y confuso como para decir que cambiaría esto. Yo no sé qué decir. Sí hay una cosa que más que cambiar vigilaría, que es el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Yo no sé si aquí ya manejan Chromebooks o no. Manejan, ¿no? Bueno, a mí me parece muy bien que las nuevas tecnologías se incorporen a las aulas y que se utilicen esos recursos para enseñar y para aprender, pero creo que hay que tener cuidado, no nos vayan a sentar mal, no nos vayan a indigestar. Es lo único que se me ocurre que podría yo señalar como algo, más que cambiar, algo que hay que vigilar. No digo que haya que quitarlo, digo que hay que cuidar mucho cómo se utiliza. ¿Qué año os ha marcado más en vuestra vida educativa? Bueno, a ver, a mí me gustó mucho el primer año que fui jefa de estudios. Fue muy difícil, pero era como un reto pues, muy importante en mi vida. Y luego el año de la pandemia. El año de la pandemia fue un año difícil a nivel de gestión y también a nivel personal, porque no sabíamos en qué iba a quedar aquello. Pero sí que quizá esos dos momentos serían los más
señalados. Yo tengo 4 años. El primero que trabajé como maestro, aquí en Peralta, en la escuela. El primero que trabajé como profesor de instituto, que fue en Marcilla, donde estuve bastantes años también. El primero como director, inolvidable, os lo aseguro, inolvidable. Y la pandemia que tampoco se puede olvidar. La pandemia fueron los dos, el 19-20, cuando en marzo surgió, no sé, vosotros eres muy pequeños, no sé si lo recordáis, pero el lío empezó un 14 de marzo, un 13 de marzo creo que fue, y entonces se suspendieron las clases y ese curso pues hubo que empezar a dar clases online y fue una cosa muy complicada. Y luego el año siguiente también fue muy complicado porque hubo que organizar, hacer unos planes de contingencia, organizar las cosas, muy complicado, inolvidable, ya os lo aseguro que inolvidable. No nos aburrimos nada. Nada. ¿Consideráis a los jóvenes de hoy en día más preparados que los de los años anteriores? A ver, yo creo que cuando llegas a una edad siempre te parece que tú sabías más que lo que saben los chicos hoy en día. Y yo creo que eso no es verdad, porque hoy en día hay más chicos que tienen más formación. Nosotros, cuando os he dicho que yo a los 9 años ya me fui de la escuela, nos íbamos un grupito muy reducido de niños y niñas, porque todos los demás se quedaban en la escuela porque no iban a estudiar. Entonces, pues íbamos, hicimos muy pocos. Cuando yo ya terminé la carrera, pues igual de todo Marcilla, pues habíamos terminado no sé, media docena de personas, o sea, poquita gente. Sin embargo, hoy en día es mucho más el número de jóvenes que están formados. Porque mirad, antes había una cosa que es muy distinta a la de ahora. Antes lo que tenía que hacer el alumno, el chico, era adaptarse al sistema educativo. Se tenía que adaptar a la escuela. Si no se adaptaba a la escuela, ese chico o esa chica salía del sistema, ya se iba a trabajar o se iba a su casa, pero hoy en día lo que hace el sistema educativo es adaptarse a todas las necesidades de los chicos. Es decir, que si hoy un chico o chica no quiere estudiar, es que realmente tiene todas las opciones. Entonces, esa es una diferencia muy importante con respecto a nuestros tiempos. O sea, el sistema educativo ahora se adapta a las necesidades del alumnado y antes era el alumnado el que se tenía que adaptar al sistema educativo. Y por eso yo creo que hoy hay más chicos y chicas que tienen una formación que en nuestros tiempos. Y luego también sabéis de muchísimas más cosas, también gracias a las nuevas tecnologías, pero también las nuevas tecnologías, o sea, lo que sí tenéis que tener mucho cuidado es que las nuevas tecnologías no os controlen a vosotros. O sea, siempre tiene, como en el centro, yo creo que en el centro todo tiene que estar al servicio de vuestra formación, de la formación del alumnado y también de la mejora del centro, pero no son en sí un fin las nuevas tecnologías. Y vosotros en vuestra vida privada tenéis que tender también a que no os controlen a vosotros, porque es un arma que es muy atractiva. Entonces, seguramente estáis y decís a vuestra mamá o a vuestro papá, déjame el móvil y estáis comiendo y estáis pendientes. Entonces es que os están controlando a vosotros. Y ahí sí que tenéis que ser como de ser fuertes y controlar vosotros las nuevas tecnologías. Bueno, como ahora van unas preguntas para Luis y vamos controlando también un poquito el tiempo de la entrevista, si os parece, Darío, empezamos ya con las preguntas dirigidas para Luis. Nos hemos enterado que Luis ha escrito un libro. ¿Nos puedes hablar un poco sobre él? ¿Un poco solo? Sí, he escrito un libro, sí. Se titula Una gramática no tan nueva. Tiene 530 páginas y no os lo recomiendo a vosotros, porque no vais a entenderlo. Todavía no, ¿no? Todavía no. Está pensado sobre todo para profesores y para estudiantes de lengua, de bachillerato, pero más de universidad. Tienen esas dificultades. Bueno, yo durante todos los años que
estando en la escuela fui profesor de lengua, pero también de tecnología, de plástica, de ciencias naturales, valíamos un poco para todo, los maestros. Luego ya en el instituto, ya mi trabajo se redujo a ser profesor de lengua, el trabajo docente. Y cuando me jubilé, pues pensé que había unos apuntes que utilizábamos en bachillerato, que eran míos, en el Instituto de Peralta, y cuando los utilizamos en bachillerato durante muchos años como si fueran un libro de texto. Y cuando me jubilé, pensé que se podían adaptar a una nueva gramática que había publicado la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua, supongo que sabéis que es una institución que es la máxima autoridad en lo que es el uso de la lengua y que controla qué es correcto, qué no es correcto, etc. Bueno, entonces lo que hice fue ampliar esos apuntes y convertirlos en un libro que incorpora todas las novedades de esa nueva gramática, pensando sobre todo en colegas, en profesores, a los que les podía ser útil para que conocieran todas esas novedades, y en estudiantes a los que les podía servir también en sus estudios. Y eso fue la idea. Me costó varios años, encontré una editorial que me permitió autopublicarla, que quiere decir que esto corre con los gastos de la publicación, y luego pues ya está, por ahí anda el libro vendiéndose, a veces mejor y a veces peor. Bueno, pero ahí está, un libro sobre gramática siempre es importante, no para vosotros, pero sí para cuando vayáis cumpliendo años, que la gramática es fundamental. También con las redes sociales, que decía María Jesús, ahí hay que luchar un poquito más con el tema de la gramática, pero bueno, eso sería otro tema. El asunto del libro, yo creo, Darío, que te ha contestado un poco todo lo que teníamos previsto, y como también sabemos improvisar, pues Darío va a hacer la pregunta sobre el libro que estaba prevista para María Jesús. Cuando quieras. María G., ¿qué te ha parecido el libro de Luis? Bueno, a ver, a mí, yo en la escuela en los últimos años, yo fui profesora de matemáticas. Bueno, hubo un tiempo que daba clases de todo, y luego, cuando solamente daba una asignatura, pues y matemáticas. Pero a mí lengua era de la asignatura que desde pequeña me gustaba mucho. A mí me gustaba aquello de los juegos, los verbos, y todo eso me gustaba mucho. Entonces, como Luis es mucho más experto que yo, pues lengua ha sido siempre un tema común que nos ha atraído a los dos. Yo sé la de horas y horas que le ha costado hacer el libro, escribir el libro, pero a mí, bueno, me ha parecido muy interesante también porque tiene como dos partes. Una parte que es como para personas más expertas, más eruditas, y luego hay otra parte que se refiere también a la ortografía, que nos sirve mucho a los que sabemos menos de lengua y de gramática, pero que también es especial. Entonces, bueno, a mí me gusta el libro, aunque haya partes que me cuesta la comprensión. Pero sí, bueno, muy contenta de que haya escrito el libro. Gabriel, seguimos con las preguntas. ¿Qué tal fue ser los dos director y directora al mismo tiempo en el mismo pueblo? Bueno, a ver, nosotros como las circunstancias nos llevaron a ser los dos directores, y luego, bueno, pues en casa sí que compartíamos muchas situaciones que teníamos tanto en el cole como en la escuela. Y también compartíamos un poco, o yo le preguntaba también mucho por la marcha de algunos chicos que habían pasado de aquí. Y bueno, pues formó parte de nuestras conversaciones diarias, y la verdad es que en eso no tuvimos grandes problemas. No, de hecho habíamos trabajado juntos aquí en la escuela, los dos como maestros, y eso tampoco fue un problema. Y ya como directores, uno de la escuela y yo del instituto, pues bien, francamente, sin problema. Yo creo que era hasta positivo, porque nos transmitíamos información, aparte de la transmisión oficial, ¿no? Que los centros se comunican de manera oficial, pero también el contacto directo, pues muchas cosas, muchas informaciones nos venía bien conocerlas, ¿no? Seguíamos un poco la evolución de los alumnos, este tipo de cosas. Y en la relación nuestra personal, pues tampoco supuso gran cosa. Tampoco estábamos todo el día en la casa hablando de los problemas del colegio de instituto, no os penséis. Sabíamos vivir y dedicarnos a otras cosas. Pero bien, estaba bien. Más estaba bien.
Bueno, pues lo de las reuniones ya te lo han contestado. Gabriel, pasamos a la siguiente. Si tuvierais que darnos un consejo a todo el alumnado, ¿cuál sería? Yo que estudiaréis mucho. Mirad, la formación cultural es una puerta que os va a abrir a otros mundos. Entonces, a veces os podéis sentir muy atraídos por empezar a trabajar pronto, tener algo más de dinero, poder consumir, salir por ahí, consumir viajes, consumir tiempo de ocio, pero es algo que hoy os cuesta comprender, yo eso lo entiendo, pero yo creo que tendréis que hacer caso a los papás, porque seguramente los consejos que ellos os den de estudiar es porque nosotros ya hemos pasado ese camino y sabemos que la formación y el estudio pues abre puertas no solo para acceder a un mundo de trabajo quizá más cómodo o que se gane más, bueno, sino sobre todo a poder disfrutar de las cosas de la vida cuando uno sabe cosas. Porque cuanto más se sabe, más se aprende. Y cuanto más se aprende y más se sabe, más se disfruta de las cosas de la vida. O sea, os gustará ir a un museo, os gustará ir a una obra de teatro, no os gustará solo ir al bar, que está bien, pero os gustará disfrutar de otros mundos, de leer, de viajar, que sin tener formación los disfrutaréis menos. No es que no los podéis hacer, pero que los disfrutaréis menos. Yo os aconsejaría que os formarais mucho, que estudiarais mucho y que hagáis caso a las personas, a los papás, que seguramente ellos aconsejan porque es un camino que nosotros ya lo tenemos. Y luego a veces se dice, ¿y esto a mí para qué me va a servir? ¿No? La gramática, porque nosotros le preguntábamos también a nuestros profesores, ay, ¿para qué me sirve a mí saber el sujeto y el predicado y hacer una ecuación de segundo grado? Eso lo preguntábamos porque son preguntas siempre de estudiantes. Pero luego ves que eso forma parte de tu cultura, de tu saber. Y luego, el que más sabe, es más fácil que sepa también saber estar, saber convivir. En definitiva, se trata, en la vida y en la escuela se trata de dos cosas. Una, de aprender conocimientos y para saber desarrollarse en el mundo. Y la otra es aprender a convivir con los iguales. O sea, todos vosotros tenéis unas capacidades distintas, ¿no? Unos sabrán más de una cosa, otros serán más hábiles para el deporte, otros serán menos, pero todos tenéis unas capacidades. Así que nunca desconfiéis de vosotros mismos, porque podéis conseguir, por una vía u otra, formaros y también llegar a lo máximo que cada uno pueda con sus capacidades. O sea, que no desaprovechéis ni las oportunidades que tengáis, ni vuestra capacidad intelectual y de esfuerzo. Sin esfuerzo no hay nada. Porque a veces se piensa, yo tengo facilidad para aprender, esto, no. Sin esfuerzo no llegaréis a muy lejos. Solamente el esfuerzo y el trabajo pues os hará conseguir aquellas metas que cada uno de vosotros y vosotros os proponéis. A todos, yo me quedo con ese mensaje. Confiad en vosotros, porque es importante y todos vais a poder conseguir las metas que os pongáis. Y si no, para dar un pasito para atrás siempre hay tiempo, pero hay que intentarlo y esforzarse. Luis, brevemente, porque yo no sé si se pueda añadir algo a lo que nos ha dicho María Jesús. Tres palabras, estudiar y estudiar y estudiar. Y cuando acabéis seguir estudiando, no paréis de estudiar. Yo acabo de estudiar a los 44 años, porque estudié magisterio, luego estudié otra carrera, he hecho 2 oposiciones y estoy muy contento. Quiero decir que está muy bien saber cosas, aunque no te hacen millonario. Por saberlas no eres millonario. Pero bueno, lo primero va antes, dice un refrán, y a mí me parece importantísimo que estudiéis. Y luego repetiría todo lo que ha hecho María Jesús, ya no lo voy a repetir. Bueno, 2 preguntas con respuestas muy breves, ¿vale? Marta. Si no hubierais sido maestro y profesor, ¿qué hubierais sido? Yo bailarina.
A mí me gusta todo tipo de deporte. A mí me hubiese gustado ser bailarina. Pero entonces no teníamos ni gimnasia rítmica ni nada. Pero me hubiese gustado ser bailarina. Luis. Yo conductor de autobuses y otros grandes vehículos. Yo trabajé, mientras estudiaba magisterio, trabajé de transportista, no con grandes vehículos, sino camionetas, y me ha gustado siempre conducir. Y tuve la ocasión de haberme dedicado a ser conductor de grandes rutas, pero entendí que iba a llevar peor vida que estudiando y lo dejé. Pero si me preguntáis, lo único que se me ocurre es eso. No lo fui, yo creo que acerté, pero por gustarme, lo habría gustado. Luis, ¿cuál prefieres? ¿Escuela o instituto? Los dos. Esto es como a qué hijo quieres más. A los dos. Ya os he dicho que a mí me gustaba más trabajar con mayores, pero eso no es una preferencia personal, nada más. Pues María Jesús y Luis y María Jesús, nos alegramos volver a veros, además veros tan bien y tan activos y que sigáis ahí con todo el tema de la educación y la formación, pero la despedida, os agradecemos que hayáis venido, pero la despedida lógicamente la hacen ellos, que son los protagonistas, salvo que alguien tenga alguna pregunta para hacerles. A ver, pasamos ahí el micro. Ponte de pie, por favor. ¿De qué materias habéis sido profesores o maestros, maestras? ¿Y cuál os ha gustado más dar a vuestros alumnos? Muy breve, por favor. Yo fui profesora de educación infantil y luego de primaria. Y a mí me gustaba mucho lengua y matemáticas. Luis. Yo he sido profesor, en la escuela fui profesor de lengua, de ciencias naturales, de pretecnología y de plástica. Y en el instituto de lengua y literatura, pero también de creación literaria, de literatura universal y de habilidades lingüísticas, distintas asignaturas, pero ya en el instituto todo relacionado con la lengua. ¿Alguna pregunta más, chicos? Javier, a ver ese micro, que corra. En la época de trabajo, ¿cuál ha sido vuestra asignatura favorita? ¿Asignatura favorita? Sí, con la que más habéis disfrutado, ¿no? Impartiendo esa asignatura. Bueno, yo por ser la última, matemáticas. Luis. Yo lengua, pero en los niveles de bachillerato, los últimos 13 años como director, di lengua del último curso de bachillerato, con chicos y chicas ya muy mayores, de 17 años. Y luego me gustaba mucho la pretecnología que di aquí en la escuela, que se parece mucho a la tecnología que el año que viene vosotros daréis en el instituto cuando no sé. Me gustaba mucho esas otras materias. Oye, yo he oído pretecnología. ¿Se sigue dando esa asignatura? Se da, sí, se llama tecnología, no pretecnología, y se da en primero y segundo de la ESO. Lo que se hace es muy parecido a lo que hacíamos aquí. A partir del tercero ya es optativa y en bachillerato es tecnología industrial, pues mucho más técnica y con contenidos más. Pero sí, primero y segundo de eso, la tecnología que se da es equivalente a la pretecnología que dábamos aquí. Vaya noches de sueño me ha quitado a mí la pretecnología, que era un poco patosa para esas vuestra cosas. Vuestra generación me recordáis como el pesado aquel que nos volvía locos con las pilas. Y la sierra y todas estas cosas. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿No? Marta, despedimos. Muchas gracias, Mariaje y Luis. Espero que os haya gustado esta entrevista y si queréis dedicarnos algunas palabras es vuestro momento. Bueno, pues yo dar las gracias también a Raúl por invitarnos a esta entrevista, daros las gracias a vosotros por la preparación. Nunca os canséis de trabajar y de estudiar y también siempre dar las gracias a Merche como directora, a Rebeca como jefa de estudios y a Raúl como secretario, porque sabemos que tenemos siempre las puertas abiertas desde aquí. Yo os doy las gracias. Ha sido un honor para mí que os hayáis interesado por nosotros. Siempre es una satisfacción que a uno le pregunte, porque parece que lo que tiene que contar puede ser interesante. Y naturalmente, pues os doy las gracias a vosotros, a Jordi, a Centro, a todas las personas aquí presentes, y os deseo lo mejor en vuestra trayectoria escolar y en vuestra vida. Pues muchísimas gracias, insistimos, nosotros también a vosotros, a Raúl.
al centro por permitirnos también a nosotros llevar a cabo esta iniciativa y a vosotros, chavales, que de verdad, cuanto más os conozco, más tranquila estoy con el futuro. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy bien, a vosotros.